Buenos días a todos. ¿Imaginan ustedes vivir 5 días sin energía eléctrica? Al no haber energía eléctrica, esto significa que no hay luz. Al no haber energía, las bombas de agua no pueden bombear agua, así que no hay agua. Las antenas transmisoras de señal no pueden transmitir señal a sus teléfonos móviles, televisión o radio. Entonces tampoco tenemos comunicación. Las estaciones de gasolina no tienen energía, así que no pueden bombear la gasolina hacia los vehículos, es decir, tampoco hay transporte. ¿Se imaginan estos? Los que se hayan imaginado esto, probablemente se imaginan que esto es un escenario posguerra. Pues déjenme decirles que esto me ocurrió en marzo del año pasado al aterrizar a mi país, Venezuela. ¿Qué fue específicamente lo que ocurrió? La cuarta planta hidroeléctrica más grande del mundo, ubicada en Venezuela, siendo las primeras las plantas hidroeléctricas chinas y una en Brasil. Esta cuarta planta hidroeléctrica surte el 70% de electricidad para el país. Las demás plantas hidroeléctricas no tienen capacidad para abastecer Venezuela. Bueno, al presentarse esta falla, también fallaron los centros transmisores de energía. Esta falta de electricidad, y mejor dicho, de energía, fue usada para controlar al pueblo. Es decir, zonas opositoras, como zonas en las que yo vivía, pasaron 5 días enteros sin luz. Entre ellas, no solamente zonas opositoras, zonas extremadamente pobres. Ahora, ¿cómo hicimos para vivir 5 días sin energía? Bueno, nos dividíamos. Por lo menos en el caso de mi familia, veíamos quién tiene un tanque de agua en su casa, quién tiene una planta eléctrica en su casa, quién tiene gasolina en su vehículo, quién tiene hielo seco para poder refrigerar. Y en mi caso, por suerte, tenía una persona que vivía en un edificio que tiene un manantial de agua detrás de su casa, y todas las mañanas yo me despertaba a las 3 de la madrugada, hacía una cola de 2 horas junto con otros vecinos para poder surtir agua a mi familia con bidones de agua. Había otro familiar que vivía en una casa grande y tenía un tanque de agua bastante grande, entonces nos bañábamos ahí y a veces cocinábamos. Otro familiar vivía en una zona que tenía luz esporádicamente 1 hora al día. Pero sin una comunicación, ¿cómo hacíamos? Bueno, ya les contaré. Mi coche anda tanto en gasolina como en gas, así que yo me encargaba de distribuir alimentos y personas dentro de todos nosotros. Para conseguir una señal de telefonía móvil, las personas se dirigían a las torres de transmisión de las empresas telefónicas para poder hablar y comunicarse con sus familiares y sus allegados que estaban fuera del país preocupados por ellos. Para que ustedes tengan una idea de la magnitud, imagínense que el 60% de Madrid va a la zona de ronda comunicaciones, a las antenas de telefónica, solo para comunicarse. Bueno, eso fue más o menos lo que pasó. Y aquellas personas que no lograban un acceso porque había tantas personas alrededor de estas torres de comunicación, paraban sus coches en las autopistas para comunicarse y enviar mensajes de WhatsApp y hacer llamadas cuando se podía hacer. El gobierno maquilló la verdad, explicando, según fuentes del gobierno, que esto era un golpe de Estado liderado por Estados Unidos. Esto es un típico discurso de los gobiernos totalitarios donde se culpa a los demás. También usaron este gran apagón, como se le dice, como una excusa para mermar la tensión por el presidente de la Asamblea Nacional, quien es el representante actual de la oposición en Venezuela. La verdad, sin embargo, es otra. Lo que ocurrió fue una mezcla de corrupción, malversación de fondos, falta de mantenimiento del parque hidroeléctrico, falta de personal calificado en el sector profesional eléctrico, y esto no lo van a escuchar en ninguna parte. Para cerrar,
quiero decirles que actualmente mi país está desfragmentado por esto y muchas otras cosas. Les dejo un abreboca de otro tema del cual pudiera hacer una presentación. La Venezuela que yo dejé en marzo del año pasado no es la misma Venezuela que existe hoy en día. De hecho, hay personas que tienen una vida que no pueden costearse en ningún lugar, salvo en Venezuela. Es decir, viven en unas burbujas. Si yo tengo suficiente dinero, puedo comprar una planta eléctrica en mi casa, puedo surtir mi casa de agua con una cisterna cuando no tenga, puedo tener un coche blindado, ir a donde yo quiera, y esto lo puedo hacer en un lugar donde tengo la nieve y el calor de la playa en un mismo lugar. Estas cosas no las van a ver en televisión, no las van a ver en la prensa y muchas menos en la radio. Solamente pueden ser entendidas y pueden ser explicadas por una persona que haya vivido en Venezuela. Muchas gracias. Ya el inglés es un tema más suave, más general. Ay, coño.